¡Wow! Realmente es una obra arquitectónica alucinante. De verdad, es de no creerse. Sean bienvenidos a lo que alguna vez fue la capital de la hoy Tailandia, Ayutthaya. Nos encontramos de nuevo muy temprano en la estación, en el metro de Bangkok. Ya les había dicho lo impresionante que es el metro de Bangkok. Es una locura. Bangkok puede tener de los barrios más interesantes y tradicionales, si así lo quieres llamar, pero al mismo tiempo tiene uno de los metros más tecnológicos que he visto en mi vida y de los más limpios. Comenzamos en el metro porque nos dirigimos a la central de trenes de Bangkok. Esta es una panadería a la bestia, los panes que tienen ahí. Yo no he desayunado, ahorita voy a tomar un tren. Y como buen mexicano, pues sí me gusta el pan dulce con café. Entonces posiblemente voy a pedir algo acá. Que hacen muy buena publicidad, son muy buenos en la publicidad. ¡Ah, la madre! No, está bien perro, no sé cuál. Vean esta hermosura. La neta sí se parece mucho, ¿eh? Enhorabuena. Vamos a hacer el testeo profesional. Oh, Dios mío. Es bueno. Es bastante bueno. Aparte que refrescante. No me quiero ir a Tailandia nunca. Y ahorita probamos el pan. Ahorita que ya me suba a mi tren, porque si no voy a perder mi tren. No, qué maldita envidia de su sistema. O sea, incluso esta es la parada de trenes y es mucho mejor que todas las terminales de autobús de México. Es que es alucinante. Mis respetos para Tailandia. Al final el pan dulce estaba bastante regular, la verdad. Era mejor el café frío. El pan bastante regular. Llegaba el momento y nos dirigíamos bastante emocionados a la estación, en donde tomaríamos lo que sería nuestro primer tren fuera de México. Este es el tren que nos va a llevar hasta Ayutthaya. Y este no es tren de primera clase o segunda clase, es tercera clase. Es el único que había. Y está bien barato, 15 bahts, menos que un refresco. Pues no está mal, pero 2 horas aquí sí va a estar pesadito, pero no está mal, es lo que hay. Comenzaba nuestro viaje, en donde estaríamos viajando por 2 horas hasta llegar a nuestro destino, el antiguo reino de Ayutthaya. Y les tengo que ser sincero, era el único extranjero dentro de ese vagón. Y es que la mayoría de turistas prefiere contratar tours o irse o en taxi o en camión, pero yo preferí la experiencia local. Por fin llegábamos a Ayutthaya. Y el tema es que este lugar es demasiado grande. 289 hectáreas y 41 templos. Así que por ende necesitas un transporte obligatoriamente. La gran mayoría decide venir en tour. Otros cuantos torturándose andando en bicicleta. Yo decido contratar un tuk-tuk para mí solito. Y le pido que me lleve a los 5 templos más populares. Queridos hermanazos y hermanazas, sean bienvenidos a lo que alguna vez fue la capital de la hoy Tailandia, Ayutthaya. Así es, hemos llegado a lo que alguna vez fue la capital de lo que hoy conocemos como Tailandia, pero que en ese entonces no era Tailandia, sino más bien era el reino de Siam. Y sí, en efecto, todos estos budas que están viendo atrás de mí son reales. Más de 4000 budas estuvieron en todo este lugar. 4000. Resulta y resalta que a inicios de los 1300 se funda esta ciudad como la capital, el centro más importante del reino de Siam. Alrededor de 100 años empezaron a necesitarse para el apogeo de esta ciudad y 1 millón de personas vivieron aquí. El primer templo de nuestra lista es el impresionante Wat Yai Chai Mong Kon, una de las estructuras más antiguas. Tan solo la pagoda data de 1357 y esto fungía básicamente como un monasterio. También fungió durante un momento como una escuela y en el interior de la pagoda contiene una especie de pozo de la suerte bastante profundo.
Así que todos estos templos que ahorita estamos viendo, todos estos templos que ahorita están viendo que todo está hecho de piedra, son los templos originales. Alrededor de unos 30 sobrevivieron. Me dirán, ¿por qué sobrevivieron? Ahorita les voy a contar la historia. Así que el reino de el ahora Tailandia se asentó en estos lugares que están viendo acá al lado. Ahora aquí lo curioso es que siempre tuvieron problemas los tailandeses con las otras tropas y los otros gobiernos como los birmanos y los camboyanos. Ambos siempre querían darle en la torre a Tailandia. Siempre andaban ahí pusheando y pusheando para conquistarles. Entonces este lugar en el que estamos se eligió bien estratégicamente. ¿Y por qué? Porque si lo llegamos a ver en el mapa o en vista aérea podemos darnos cuenta que lo rodea agua. Entonces las personas que decidían venir a atacar tenían que cruzar el río sí o sí, y si lo querían cruzar necesitaban tomar un bote. El problema es que las corrientes de agua eran muy rápidas y era difícil mantener un bote a flote. Entonces, como les decía, ese es el río, parte del río, de los ríos que rodeaban a Ayutthaya. Entonces, pues sí, básicamente estaba rodeado de pura agua. Entonces, en la teoría era un buen plan. Así que sí, esto se construyó como una ciudad, pero también como un fuerte tailandés. Durante décadas los birmanos trataron de conquistarlos y de hecho lo lograron. En 1767 los birmanos logran conquistar todo el reino de Ayutthaya. Y llega el momento de la decadencia, el momento en el que ya no existe nada más que ruina, nada más que esto que estamos viendo atrás de mí. En los años 1700, los birmanos vuelven a contraatacar, hijos de su madre, no se rendían, pero esta vez para siempre, esta vez marcando su fin. Y con ello, en este fin de la ciudad, pues incineran toda la ciudad, destruyéndola. Por eso hay muchos monumentos que están intactos como estos de acá y son hermosos porque esos solamente los incineraron, pero hay otros que los destruían. Los restos que podemos observar son únicamente de templos budistas. ¿Por qué? Porque solo los templos eran construidos con piedra. Lo demás se construía con madera. Es por eso que después de la destrucción e incendio de Ayutthaya, las únicas ruinas restantes son las estructuras de los templos. Este templo es el famosísimo Wat Phra Mahantat, el lugar ceremonial de la realeza. Los eventos más importantes se hacían aquí. Pero ahora, tras la destrucción de Ayutthaya, solo queda esto del templo. Todo esto que estamos viendo enfrente de nosotros, todo esto son hileras de, sí, son budas, pero que están quemados. Son budas que fueron consumidos junto con toda la ciudad, pero sobrevivieron algunos restos. Porque imagínense la cantidad de budas que había en esta ciudad. Toda esta hilera está llena de budas, es impresionante. Se cree que la razón del por qué a los budas les falta la cabeza no es mera coincidencia, sino que más bien los birmanos lo hacían a propósito para imponer su reino. La otra teoría son los cazadores de tesoros ilegales. Que, a ver, realmente todas estas estructuras estaban hechas con ladrillos, casi todos del mismo tipo y del mismo tamaño, solamente los iban evidentemente recortando, pero lograr este tipo de construcciones solamente con un tipo de ladrillo es alucinante. Y nos estamos aproximando a la parte más fotográfica de todo Ayutthaya. La cabeza de Buda entre las raíces es posiblemente el lugar más visitado de toda Ayutthaya y se debe a la peculiar postal de una cabeza de Buda que a través de cientos de años fue envuelta en las raíces de un árbol. Y sí, está lleno de turistas. Sí, eso que acaban de ver es de lo más famoso de aquí de Ayutthaya. Son las imágenes que van a ver, como que las imágenes turísticas. Estamos en Wat Ratchaburana. ¿Cómo era mi pronunciación? Y no inventen, hay una maqueta que te explique cómo era antes de que fuera destruido y quemado. Y wow, las ciudades que se manejaban en la capital de Tailandia. De verdad, wow, impresionante. Esto era evidentemente algo muy ceremonial y algo muy de élite.
Este templo, construido en los años 1400, fungió como un monasterio muy relevante de la región. Su construcción se debió a un memorial de 2 reyes caídos. Entonces, evidentemente, todo esto donde yo estoy era como un palacio, como el palacio donde venían a hacer reuniones, donde se hacían pláticas, y pues todo quedó en cenizas. La parte buena de esto es que al menos nos dejó contemplar la parte central de este templo. Su torre central es de las mejores conservadas de todo Ayutthaya. Esto, junto con las postales fotogénicas que puedes obtener y los detalles tan bien conservados, hacen que este sea un templo muy popular. Dentro de la torre del templo se encontraron la gran mayoría de tesoros de todo el reino. Era como un cofre del tesoro. Y de hecho, puedes entrar a la torre. ¡A la madre! Yo no sé ustedes, pero sí tengo un huevo de miedo. Pero vean la profundidad de estos lugares. No, era enfermo. Oigan, lo que les decía, arriba de mí hay murciélagos y unas cuantas palomas. Y la neta sí me ando zurrando de miedo. O sea, si ahorita me aparece algo aquí, yo sí me zurro. O sea, neta, pongámonos en situación y el ver esto en esa época, ¿no? Imagínense aquí ir caminando y que aquí sea el centro ceremonial, o que tú vayas a dar un anuncio y que sea un anuncio hacia allá abajo. Es alucinante, de verdad, es de no creerse. Lo que sí es que, aunque traigo esta gorra, traigo bloqueador y todo, Dios mío, el perro calor que hace. Sí, no manchen, vénganse súper preparados con agua y lo que sea, porque sí está fuerte la excursión. Seguiríamos con uno de los templos más importante y fotografiado, el Wat Phra Sinsamphet. Y estamos en el famosísimo Wat Phra Sinsamphet, de los lugares también muy fotografiados. Y es que vean esta escena, vean eso. Las 3 estupas budistas que se ven contienen las reliquias y cenizas de 3 reyes de Ayutthaya. Por ende, este lugar fungía como el monasterio de la realeza, también como el lugar de rezo para la familia real. Nadie más podía acceder a menos que fuera un evento del reino, e incluso ningún monje vivía dentro o a los alrededores. Y de hecho se consideraba a este templo el más hermoso complejo de todo el reino de Ayutthaya. ¡Wow! Realmente es una obra arquitectónica alucinante. Miren, este lugar está bueno para... Este es moderno, este no es de la época, pero así eran, es una recreación de cómo era en la época. Entonces está interesante porque imagínense que habían puros de esos acompañado de los templos de ahí al fondo. Y lo más interesante es que aquí adentro hay un Buda de oro, así que vamos a verlo. Bueno, pues falta el último y como ven voy en tuk-tuk y o sea el tiempo es caro. Sí te tardas bastante, yo renté 3 horas pero ya me pasé de las 3 horas. Entonces voy a contratar 3 horas y media, 4 horas. Al final van a ser alrededor de $25. Nos aproximábamos al que dicen ser el templo más impactante visualmente y el más completo. El Wat Chai Wataram. Y gente, concluimos este recorrido histórico literal en lo que yo creo, para fotos que vi, que es el templo más interesante y más completo. Wat Chatanairam. Estoy tratando de hacerlo mejor. Este templo durante el reino de Ayutthaya fue uno de los más importantes y visitados. Con una arquitectura Khmer de Camboya, este lugar simbolizaba la visión del budismo en cuanto al mundo. La torre central era la representación de la montaña Meru, o sea, el eje central del mundo, y las 4 torres alrededor simbolizaban los 4 continentes terrenales.
no estoy mintiendo, de las cosas bonitas e interesantes de este templo en particular es que literalmente está al lado del río. Entonces miren, está allá atrás. Entonces, como les decía, ese es el río, parte del río, de los ríos que rodeaban a Ayutthaya. Pero pues así como lo ven, esta era parte de las fronteras de Ayutthaya. Entonces este en particular, este templo en particular, no solamente es imponente visualmente, arquitectónicamente es bello, sino que también fue muy importante porque desde aquí se podía visualizar quiénes venían. Se podía ver una franja bastante extensa del río. Entonces este templo, además de tener la función e importancia que ya de por sí tenía, lo era aún más por ser el que está al lado del río. Así que militarmente hablando era bastante también importante. Sin duda, el simbolismo budista que este templo utiliza hace que todo tenga una armonía visual y arquitectónica que ningún otro templo me había provocado. Invadido de asombro, no dejo de imaginarme lo que llegó a ser Ayutthaya en sus años dorados. Fue un reino muy avanzado, muy admirable, muy bien edificado y muy, pero muy bello. Pero ajá, interesante la historia de Ayutthaya, es un lugar bastante grande. Como les digo, yo contraté un tuk-tuk por únicamente 3 horas, pero hay gente que ya les digo yo que le dedica mucho tiempo, incluso se hospedan acá porque les interesa mucho este tema. Si a ti te gusta mucho este tema de los templos, bueno, tal vez consideren quedarte aquí. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado y que les haya parecido entretenido e interesante todo lo que envuelve a Ayutthaya y el antiguo reino de Tailandia. Si fue así, no olviden dejar su like, en suscribirse. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludote y nos vemos en un siguiente videazo.